las Naciones Unidas y directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD, a don Jesús Gracia Aldaz, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, y por supuesto doña Rebecca Greenspan, secretaria general iberoamericana, que hoy está aquí en representación del Consejo Asesor de este informe, así como a su equipo, que han venido con el equipo que ha venido con Jessica Falleta, Alejandro Pacheco, el asesor, que luego tomará la palabra, y doña Leire Pajín, antigua secretaria de Estado. A todos bienvenidos, por supuesto. El acto de hoy va a consistir en un pequeño vídeo, una proyección. Después tomará la palabra la señora Falleta junto con Alejandro Pacheco para presentar el informe. Seguirá la señora Greenspan y por último el señor Gracia. Tienen ustedes en sus asientos unos formularios por si quieren plantear preguntas. Se las entregan a las asistentes que están en la sala y después de las intervenciones abriremos un turno de cuestiones y de comentarios para que los ponentes puedan responderlas. Así que sin más, otra vez bienvenidos y empezamos con la proyección del vídeo. El informe sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hace un llamado por una nueva noción de progreso. El bienestar de la gente es mucho más que vivir por encima o por debajo de la línea de pobreza. Y el progreso es mucho más que la cantidad de dinero que generan los países. El crecimiento económico por sí solo no es suficiente. Las personas son la verdadera riqueza de las naciones. Nada que atente con los derechos de las personas y de las comunidades o amenace al medio ambiente puede ser considerado progreso. En los últimos 20 años, la pobreza se redujo a casi la mitad y el tamaño de la clase media aumentó significativamente. Pero la mayor parte de las personas, más de 220 millones de mujeres y hombres, ni están clasificados oficialmente como pobres ni han subido a la clase media. Un 38% o 2 de cada 5 latinoamericanos son vulnerables. Dentro de este grupo, entre 25 y 30 millones de personas corren aún más riesgo de recaer en la pobreza. Esto es más de un tercio de todos los que acaban de salir de la pobreza. Las personas logran dejar la pobreza porque tienen educación, habilidades y empleos. Sin embargo, una sola crisis, como un problema de salud, una crisis económica o un desastre natural, puede hacer con que toda una familia retroceda. Es por eso que el PNUD llama a impulsar 4 factores que impiden que las personas recaigan en la pobreza, especialmente en un momento de recesión económica. Protección social, el acceso a cuidados, sobre todo para los niños y personas mayores, activos que actúan como colchones cuando estalla una crisis, como una casa, un coche, una cuenta de ahorros, y puestos de trabajo de mejor calidad. El PNUD está redefiniendo lo que significa progreso. No es solo económico. Se trata de mejor acceso a servicios de salud y educación, mejores estándares laborales y cuidado de los niños, personas mayores y los que son más vulnerables. Se trata de seguridad, de cerrar brechas históricas de género, etnia y raza y el acceso a la justicia. Se trata de proteger el medio ambiente haciendo uso de energías renovables, aumentando la resiliencia ante los desastres naturales. Se trata de vivir con dignidad y oportunidades. Este enfoque holístico para mejorar la vida de la gente va a ayudar a los países de América Latina y el Caribe a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, acabar con la pobreza en todas sus formas y no dejar a nadie atrás. Y a todo su equipo de la cooperación española a través de él, con quien tenemos en el PNUD una alianza estratégica de mucho tiempo. Y realmente es una alianza como tal. Creo que compartimos con la cooperación española objetivos comunes de apoyar a América Latina, la voz que ha tenido España no solamente ahora que es la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, pero mucho antes en la gestión misma de la agenda. Todo eso pues compartimos el interés que tenemos en América Latina y realmente quiero agradecer y reconocer el compromiso que ha tenido la cooperación española y por supuesto el apoyo que hemos tenido en hacer este informe. Este informe ha tenido
mucha contribución, ha sido un proceso para nosotros hacer un informe, es tan importante el proceso como el informe mismo y después el seguimiento que vamos a hablar también. Y en eso pues ha habido no solamente una contribución, digamos, de España, pero además hemos tenido la presencia de España en su consejo, en el Consejo Asesor. Hemos tenido también contribución intelectual a través de académicos y académicas españoles, y en eso pues quiero reconocer además la presencia de Rebeca Greenspan, la secretaria iberoamericana, pero además una gran amiga del PNUD, una ex jefa mía también, porque ella fue parte del Consejo Asesor y también su compromiso, su contribución intelectual pues esté reflejada aquí. Gracias, Rebeca, por hacer el tiempo también. He venido con Alejandro Pacheco, también español, que ha sido, yo le llamo el director ejecutivo del informe, pero también ha sido realmente el que ha puesto mucho para tener lo que tenemos ahora, no solo un informe, son dos, vamos a hablar de eso también. Y también nos ha ayudado Leire Pajín, que está por aquí, que ha sido quien nos ha contribuido también con el informe, con el proceso, con las alianzas que han meditado esto, y Javier Sagredo, que no está con nosotros ahora, pero también parte del equipo, y gracias nuevamente a Santiago por recibirnos en la casa. Yo haré unas pequeñas explicaciones de dónde vino la inspiración del informe, por qué hablamos de progreso y por qué le hemos llamado a este informe bienestar más allá del ingreso. Pues esto viene para empezar de un proceso histórico que ha tenido la región latinoamericana en los últimos 10, 15 años, en la que ha habido una gran transformación. Más de 72 millones de personas han salido de la pobreza, cerca de 94 millones de personas se han incorporado a la clase media, y esto no ha sido una coincidencia, viene realmente de un proceso de políticas sociales innovadoras, y por supuesto de un proceso también amplio de crecimiento económico e inclusivo. Sin embargo, estamos en un momento en que los logros, sobre todo los logros sociales de la década, se encuentran amenazados por una aguda desaceleración económica de la región, que también está afectando los países de nuestra región. Por supuesto, creemos que entre 25 y 30 millones de personas están en peligro de recaer en pobreza. Ya tenemos unas cifras iniciales, entonces esto ha sido realmente para nosotros un punto de entrada, una preocupación. Pero más allá de esto también ha sido que los que creemos, y eso es la voz que hemos oído mucho en la región, tanto en América Latina como en el Caribe, que los retos del desarrollo no desaparecen porque un país llegue a tener un umbral de ingreso y sean llamados países de renta media. En nuestra región, sobre todo en América Latina y el Caribe, las desigualdades, la discriminación, las exclusiones, sobre todo por grupos, digamos, ya sea por razones de género, de etnia, de raza, del color de la piel, la identidad sexual, todavía son discriminaciones y exclusiones que se mantienen a pesar del crecimiento que ha tenido la región. Entonces, ahí lo que decimos nosotros, que el ingreso no está resolviendo este tipo de exclusiones, y por supuesto se requiere una atención urgente con políticas que van más allá por encima o por debajo de una línea de pobreza. También ha sido parte del enfoque multidimensional, no solamente porque este es un enfoque que tiene la nueva Agenda 2030, pero además porque ha sido una tradición del PNUD desde que inició con su primer informe de desarrollo humano, donde se estableció el índice de desarrollo humano. Fue una intención, digamos, del PNUD de tratar de medir el desarrollo de más de una dimensión, más allá de únicamente a través del ingreso per cápita, y se estableció en ese momento el índice que mide
también salud y educación. En 2010 introdujimos el concepto de la pobreza multidimensional, que esta es también una medición que ya se está adoptando en muchos países de América Latina, y este punto hemos ido un poco más allá, de no medir únicamente las carencias de lo que es realmente la pobreza, sino medir también el progreso y hacer una contribución intelectual a lo que nosotros entendemos por progreso. Y por supuesto, todo esto se vincula a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, donde vemos que si en efecto hay un momento multidimensional en el mundo, pues este es el momento, y es por eso lo que estamos haciendo. Entonces quiero contarles que este no es un solo informe, realmente es un informe en 2 volúmenes. El uno es el informe regional como tal, pero en el caso decidimos hacer un informe, un segundo volumen que es dedicado específicamente a la región caribeña, sobre todo de las pequeñas islas insulares, y si bien el uno tiene un enfoque, tiene una narrativa, ambos tienen una narrativa compartida, tienen realmente el uno se llama Bienestar más allá del ingreso y el otro se enfoca más en la resiliencia humana y en las vulnerabilidades específicas del Caribe. En el caso del Caribe, pues el tema de la deuda, del endeudamiento, del crecimiento de los espacios fiscales muy restringidos, del espacio fiscal, de sus pequeñas economías, pues esta era una problemática específica, por lo tanto profundizamos en un segundo volumen y todo esto pues al final tiene digamos una temática común, que es la temática de los países de renta media. El informe lo lanzamos el 14 de junio con el secretario de Estado en Panamá, el del Caribe hace unos pocos días en Barbados, y esto va además, como nosotros queremos que esto no solamente termine en un informe, pero de hecho para nosotros es el inicio de todo un proceso de apoyo a los países latinoamericanos y caribeños en la implementación de la Agenda 2030. Se han hecho presentaciones en muchos de los países, vamos como la mitad de la región en la que hemos ya presentado, no solamente presentaciones, pero además se han hecho talleres, se han hecho discusiones, y de esto además como parte del análisis del proceso analítico del informe se han desarrollado algunas herramientas, metodologías y algunos, digamos, inclusive experiencias iniciales que muchos países de nuestra región han tratado de empezar, digamos, cómo implementan la agenda, cómo adaptan de una agenda que era básicamente sectorial de los objetivos de desarrollo del milenio a la agenda de desarrollo sostenible, una agenda multidimensional, universal y además integrada. Entonces muchos de esos pues han salido una serie de una caja de herramientas que también estaremos y será base del trabajo que va para nosotros adelante. Quiero con esto pedirle a mi colega Alejandro Pacheco que haga la presentación ya más en detalle del contenido del informe, que la hará brevemente, y con eso pues quizás comentaríamos después. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias por darme la palabra. La idea de hoy es presentar un poco los mensajes claves del informe, qué es lo que el informe está analizando, qué es lo que el informe está proponiendo, cuál es el camino hacia adelante, ¿no? Es un enorme privilegio poder estar aquí hoy. Esto es el resultado de 2 años de investigación, de un equipo multidisciplinar. Para mí, como en inglés se dice practitioner, yo sobre todo lo que hago es trabajar en el terreno. Entonces, de repente, encontrarme en un ejercicio tan teórico como este ha sido muy interesante, porque yo creo que resuena bastante con la realidad que uno encuentra en los países. La presentación está dividida en 3 secciones. La primera parte es analítica, la segunda parte se dirige a las políticas públicas. Como dice Jessica, nosotros defendemos que no todo se va a solucionar con más ingreso, entonces hacen falta políticas públicas específicas. La tercera aterriza en la Agenda 2030. Son 2 informes, en realidad es un mismo informe en 2 volúmenes. El primero cubre América Latina y el Caribe y el segundo cubre específicamente el Caribe. Ambos informes concluyen en la misma parte, que es la Agenda 2030 y el futuro para la región.
Jessica ya ha explicado un poco la diferencia o la aportación o dónde se quiere posicionar el informe, ¿no? Nosotros estamos hablando de multidimensionalidad, que es una palabra que ahora además está bastante de moda. En su día mucha gente decía progreso multidimensional. ¿De qué estamos hablando? Bueno, básicamente estamos hablando de que creemos y defendemos que el ingreso, si bien ha servido como proxy, sobre todo hace 70 años, para poder medir el progreso humano, creemos que está bastante lejos de poder hacerlo, y de hecho de ahí viene la contribución del Índice de Desarrollo Humano en 1990, como dice Jessica, que añade 2 dimensiones, el Índice de Pobreza Multidimensional, que añade 5 dimensiones de carencias, y el progreso multidimensional, que nosotros creemos que el análisis hay que hacerlo no solo por debajo de la línea de la pobreza, sino también por encima, y la razón de explicar todo esto hoy es por qué tenemos que fijarnos también por encima de la línea de la pobreza, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Y solo por decir el concepto que estamos introduciendo de progreso multidimensional, en realidad lo que estamos diciendo es que el progreso multidimensional es un espacio normativo que tiene límites por debajo y límites por arriba. Los límites inferiores son los derechos de la ciudadanía, los derechos de las personas. Los límites superiores es el medio ambiente. No podemos seguir creciendo a costa del planeta que no podemos seguir manteniendo. Aquí, y este es un poco el punto de partida, la hipótesis inicial, y creemos que un ejercicio muy interesante justamente en tratar de saltar en este ejercicio de PIB per cápita. Imaginemos España, justo creo que era en marzo, que superaba a Italia en el PIB per cápita con 36.640. Evidentemente, no todos los españoles tienen 36.640, ¿no? América Latina se considera país de renta media. Lo que nosotros hacemos aquí a partir de las encuestas de hogares es ver dónde están los latinoamericanos en cada uno de los países, y aquí hacemos un agregado de toda la región. Cada monigote que hay ahí es 1 millón de personas, y estamos viendo cuántos de esos millones de personas están por debajo de la línea de la pobreza, que son $4 para América Latina. Cuando el color morado o rosita se vuelve un poco más intenso, es por debajo de la pobreza extrema, que son $2.5 al día. Por encima de $10, entre 10 y 50, que son los monigotes de color azul, es lo que se considera clase media, y por encima es la clase alta. Bien, una de las partes interesantes del informe, que es alarmante y que es justamente algo que queremos llamar la atención y concienciar, es que la mayoría de la población de América Latina se encuentra en los monigotes amarillos. Se encuentra entre 4 y $10, que es lo que se considera vulnerabilidad económica. Y de esos 224 millones de personas que hay, 38%, entre 25 y 30, según nuestras estimaciones, están en riesgo de recaer. En los últimos 2 años hay diferentes estimaciones, pero se considera que hay 5 millones que ya han vuelto a caer en pobreza, dada la desaceleración económica y la falta de ciertas políticas que vamos a ver ahora. Además de la vulnerabilidad económica, el otro grupo en el que el informe se centra es la gente que sufre de exclusiones duras indistintamente del ingreso. Evidentemente, cuanto menor es el poder adquisitivo, mayor es la exclusión, pero estamos hablando de exclusiones por color de raza, por pertenencia étnico-racial, por condición migrante, por género. Bien, el informe, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el informe lo que dice es que hay ciertos factores que detonan esa caída a la vuelta a pobreza. Pueden ser factores macro, pueden ser factores micro. Puede ser desde un terremoto hasta un divorcio, hasta una enfermedad, hasta una muerte de un familiar. Entonces, para el caso del Caribe, que no nos vamos a detener mucho hoy, pero evidentemente los fenómenos atmosféricos, catástrofes naturales, etcétera, tienen, y estamos justo hoy viendo cómo Barbados está siendo impactado por una depresión tropical, cómo esta es una de las causas que puede llevar a la gente a recaer en pobreza si no hay medidas específicas para ello. En esta no me detengo, simplemente para decir que además de reducir la pobreza en la última década, América Latina también ha conseguido reducir las desigualdades, pese a lo cual sigue siendo la región más desigual del mundo. Y abajo, para América Latina se puede medir año a año la progresión. Para el Caribe, que hay un poco menos de datos, podemos mostrar los últimos datos disponibles para cada uno de los países. En esta gráfica, que tampoco me quiero detener, lo que en realidad queremos decir es que podemos ver reducciones muy importantes en pobreza en América Latina en diferentes países, indistintamente de su ideología o de su tinte político. Entonces, nuestro análisis no es ideológico, es un análisis técnico que nos muestra cómo determinadas políticas, indistintamente del color partidario, han tenido efectos muy positivos en la reducción de pobreza. Bien, estábamos hablando de que hay 25 a 30 millones de personas en riesgo de recaída. La hipótesis de partida del informe, que ha sido contrastada con análisis bastante rigurosos, utilizando mediciones estandarizadas para toda la región, caso por caso, con encuestas de hogares, midiendo 20 años de transiciones, con paneles, en algún caso sintéticos cuando no lo sabía, con paneles reales para 3 países, lo que nos dice es, una parte ya la sabíamos, las personas salen de pobreza con educación, sobre todo a partir de educación primaria hoy en día,
y con ingresos, sobre todo ingresos laborales. Eso ya está más que documentado en la literatura de América Latina. Eso no previene la recaída. Es decir, no más ingresos y más educación va a hacer que la gente no recaiga en pobreza. Lo que previene la recaída, según los estudios que hemos podido comprobar, es, por un lado, algo que para Europa suena bastante común, sistemas de protección social, ojalá universales. Dentro de lo que uno podría considerar protección social, pero porque ha salido con especial relevancia, lo destacamos, sistemas de cuidado, que tienen mucho que ver con la participación económica desfavorable e injusta de la mujer en el mercado laboral. En tercer lugar, activos, ya sean físicos o financieros, es decir, que una persona tenga ahorros, en un momento dado incluso crédito, aunque tiene la contracara del sobreendeudamiento, que una persona tenga un seguro, un microseguro de salud, que una persona tenga un cochecito, una motocicleta, en un momento en el que le vienen mal dadas puede prevenir esa recaída, ¿no? Y lo último son calidad de empleo y skills para poder adaptarse al mercado laboral. Este es el ejemplo de Jamaica, no me voy a detener, pero hace esa misma medición, nosotros hablamos de 3 puntos en el tiempo, en Jamaica los datos nos permitían verlo año a año. Lo interesante de esto es que uno piensa, por ejemplo, en la agenda ODS, ¿no? 2015 y 2030. La gente, una persona que en 2015 está en pobreza y en 2030 no lo está, entre esos 15 años, entre todos esos días que ha habido en esos 15 años, muchísimas veces ha salido y ha recaído de pobreza. Entonces aquí lo que estamos viendo es esa transición en el tiempo de un año, imaginémonos en el tiempo de un día o de una semana. El informe se llama Bienestar más allá del ingreso. Hemos mostrado pirámides de ingreso. Detrás de esas pirámides, cuando las hemos evaluado, cuando hemos llegado a estas conclusiones de las variables que condicionan más la prevención en caída, en realidad estamos utilizando 60 variables. Hay todo tipo de variables, desde demográficas, laborales, ingreso. Lo que vemos es que la transformación de América Latina no solo ha sido económica. América Latina, si ya era una zona más rural que urbana, hoy el 80% de América Latina es urbana. Vemos una feminización importante del mercado laboral y vemos que el sector pujante en la última década ha sido el sector servicios, creando empleos que son precarios y que justamente en la coyuntura económica actual está suponiendo parte de la caída en pobreza. Aquí, y en esta no me detengo, simplemente para decir, todos esos puntitos que ven, ninguno cae en el recuadro rojo. En el recuadro rojo significaría que están respetando justamente el impacto ambiental, que al tiempo que crecen económicamente respetan el medio ambiente, que no es el caso. Y aquí, de nuevo, nuestra contribución es lo que llamamos canastas de resiliencia. Son las 4 variables que he indicado que son importantes para prevenir la recaída. Es ahí donde el informe se está ubicando hoy con los datos de que disponemos. Creemos que hacia futuro, con más investigación y con más datos, uno podría empezar a proponer canastas de desarrollo sostenible. Respuestas de política pública. Voy a pasar rápido por aquí y luego en el turno de preguntas y respuestas podemos detenernos más, pero básicamente lo que estamos intentando decir es, nosotros no estamos diciendo que el crecimiento económico no es importante, lo es, lo que decimos es que no es suficiente y que hay determinadas políticas, por un lado para prevenir recaída en pobreza, por otro lado para poder atender a ciertos grupos que han sido tradicionalmente olvidados en los mecanismos políticos convencionales y por último la necesidad de un determinado espacio fiscal para llevar a cabo estas políticas que son importantes. Entonces, aquí lo que vemos hicimos simulaciones para ver qué pasaría si tuviéramos más de lo mismo. Es decir, vale, ha habido una desaceleración económica en América Latina, ¿qué pasaría si América Latina siguiera creciendo al mismo ritmo? Y lo que vemos es que el retorno es decreciente. Es decir, las políticas que ha habido hasta ahora, que han sido muy importantes, ha habido muchísima innovación, transferencias sociales condicionadas, etcétera, han podido beneficiarse de lo que podríamos llamar low hanging fruits o frutos fáciles, ¿no? Es decir, la primera parte se ha conseguido, el reto, que es parte de la agenda ODS, es no dejar a nadie atrás, el reto de la última milla, ¿no? Y creemos que ahí es donde hay que hacer un cambio en la forma en que se abordan determinadas políticas. En esta no me voy a detener, solo voy a hacer un comentario que es, estamos replicando la metodología en español OCDE. Estamos replicando la metodología de OCDE y lo que estamos viendo es justamente, imaginémonos un país, o en este caso la región, pero lo hacemos país por país, y dejemos de ver el PIB per cápita. Veamos dónde están esas variables y pongamos, si quieren, la línea amarilla, el benchmark del PIB per cápita mundial. ¿Dónde queda América Latina y dónde queda cada país? Lo que yo creo que es más interesante de esta gráfica es que en América Latina, y estar dentro es negativo, en América Latina las 2 variables que salen peor son desigualdad de ingreso y homicidios, que son justamente el informe de desarrollo humano que hicimos en 2010, que era sobre desigualdad, y el de 2013, que era seguridad ciudadana. Entonces, justamente nuestra invitación y la reflexión de hoy es, no podemos seguir pensando que uno puede tratar un tema aislado de los demás. Esta invitación, este llamado a la multidimensionalidad, que en el análisis es multidimensional y en la implementación de la política pública es intersectorial o articulada, es una invitación a que tenemos que trabajar de una forma distinta.
Bien, articulación horizontal entre diferentes sectores, articulación de diferentes ministerios, articulación vertical. El reto está en verlo en el propio territorio. Ahora yo creo que una lámina lo muestra bastante más claro. Ciclo de vida, evidentemente no son iguales y de hecho están bastante mal orientadas las políticas que tienen que atender infancia, adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes. ¿Cómo se orientan esas políticas para que sean acordes a las necesidades en el momento de la vida de una persona? Y por último, participación ciudadana, que tiene todo que ver con lo que estamos diciendo de la parte de la población que no es debidamente incluida y que sufre de exclusiones duras. Políticas que recomendamos que pueden ir en la línea del combo de resiliencia, de la canasta de resiliencia que ya hemos nombrado, ¿no? Políticas que tienen que ver con protección social, que tienen que ver con sistemas de cuidado, es decir, que no toda la responsabilidad de las personas que no pueden participar del mercado laboral recaiga en la respuesta privada de las mujeres. Es un problema de la sociedad en la que vivimos. Políticas de acceso a activos físicos y financieros. Hay experiencias bastante interesantes, probablemente una de las más interesantes está en Corea, cuando el gobierno coreano obliga a la ciudadanía y se le descuenta automáticamente un porcentaje de su salario como ahorro, y es del propio ciudadano, pero es una política de generación de activos financieros, y políticas de calificación laboral. Ya hemos hablado de la importancia de las políticas del cuidado, de los sistemas de cuidado. Simplemente aquí lo que queremos destacar es que América Latina, en estas transformaciones de las que hablamos, ha conseguido una gran participación laboral en la mujer y superar la educación terciaria con respecto a los hombres, 17% a 14%. No obstante, la brecha salarial de media es un 16,4% inferior en el caso de las mujeres. Las discriminaciones de las que hablábamos, creemos que hay que impulsar políticas de antidiscriminación, políticas de reconocimiento de derechos, políticas de discriminación positiva, justamente para los grupos que hemos identificado que están siendo excluidos. Y finalmente, todo esto, ¿cómo se financia, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo es si ha habido una apuesta en América Latina, pese a la situación de tratar de incrementar la base imponible y tratar de tener mayores contribuciones para tener un mayor espacio fiscal. Lo que vemos es que mucho de este impulso se ha dado justamente en aumentar impuestos indirectos. Estos impuestos indirectos en realidad lo que tienen es un efecto bastante nocivo, porque digamos que uno necesita más recaudación para políticas fiscales, para políticas sociales. Al hacer esa recaudación, por ser impuestos indirectos, afecta a la gente que tiene menos. Entonces, aquí lo que estamos viendo básicamente es, para que un sistema impositivo fuera progresivo, el punto ciego fiscal, el momento en el que la línea se cruza, debería estar en el sexto o séptimo decil, y vemos que empieza a partir del segundo o tercero. Esto lo que significa es que lo que el Estado con una mano da en políticas de transferencia, lo quita con otra en políticas impositivas. Agenda futura. Para terminar, esta es la tercera parte de la presentación. Básicamente esto es una invitación a cómo todo lo que hemos estado analizando puede servir para aterrizar la agenda ODS. Lo que hemos hecho, una de las muchas diferencias entre la agenda ODM y ODS, la agenda ODS es la primera agenda universal, es integral, es holística y tiene el principio de no dejar a nadie atrás. La agenda ODS además ha sido un proceso participativo en el que ciudadanía y políticos han tenido algo que decir de cuáles eran las prioridades. La agenda ODM fue armada por tecnocracia. Entonces, lo que hemos hecho para este informe también es consultar a las personas de la región, más de 1.800 personas en 22 países de la región, grupos focales, entrevistas a profundidad, para ver qué significa en el imaginario colectivo el progreso, qué significa la pobreza, cómo lo vive una persona. Lo interesante, yo creo que hay muchas cosas interesantes, a nosotros nos servía como ejercicio práctico para que todo este análisis teórico, cómo resuena esta interpretación de la realidad a partir de las matemáticas, cómo resuena con lo que las personas viven. Lo que es interesante es que hay cosas que coinciden, como vamos a ver ahora, pero hay muchas cosas que no podemos encontrar porque no tenemos datos para ello. Yo creo que el ejemplo más importante aquí, y venía también de una de las recomendaciones del Consejo Asesor, es, si se fijan abajo a la derecha, hay dos marcadas que son comunidad y familia. Y la frase era, las personas no consiguen evitar caer en pobreza solas, dependen de un entorno. Eso no lo miden las encuestas de hogares porque no tenemos esos datos. Entonces, en realidad, este es un ejercicio para tratar de entender qué sabemos ya y qué cosas nos faltan por avanzar, ¿no? Estas son citas, yo creo que esta refleja la primera un poco lo que hablábamos antes, de que la gente es consciente de que salen y recaen constantemente en pobreza, ¿no? Y no hay un punto de partida como en los ODM o en los ODS. La línea base no es 1990 o 2015, es un hito en la vida de una persona. Entonces, lo que vemos es que las personas también tienen bastante claro que hay determinados factores que les ayudan a salir de pobreza y sobre todo suele tener que ver en su propio imaginario con su esfuerzo propio, con el concepto de agencia, con tomar las decisiones en la vida que uno cree que valen la pena,
y la prevención en recaída, o la recaída, perdón, depende mucho de factores exógenos en el imaginario. La agenda ODS la conocemos, 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores. El reto está en cómo se ejecuta y en cómo se mide esta agenda, ¿no? Que tiene las tres dimensiones: social, económica y ambiental. Nosotros lo que hacemos, y esta es la filmina que yo creo que explica esto bien, es ver el reto en un lugar en concreto. Es decir, todo este ejercicio teórico, cómo se ve en una favela en Brasil, o cómo se ve en una villa miseria en Argentina, o cómo se ve en un ranchito en Venezuela, o cómo se ve en un barrio precario en Haití. Y lo que vemos es que el reto es mayúsculo, porque el reto es, de nuevo, de articulación horizontal, es decir, uno no puede venir ahí y solo entrar con un ministerio, pero además uno no puede venir ahí con una bala de plata y pensar que le va a servir para todo el mundo, porque las realidades de cada familia son distintas, ¿no? Entonces, la necesidad de aterrizar esto de forma interconectada o intersectorial. Termino con estas dos láminas. Nuestra propuesta, lo que se deriva de todo este análisis es, si uno piensa ya los retos que hay y encima llegan 17 ODS y 169 metas y 231 indicadores y hay que reportar sobre esos, más los problemas que tiene uno en el país, es inviable. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, no pueden ser dos cosas separadas. En realidad, lo que uno tiene que poner al centro es la prioridad del país y armar toda la agenda ODS en torno a esa prioridad, es decir, cómo se combina. Y entonces aquí la propuesta de un combo, por ejemplo, para un país que la prioridad, y en este caso podría ser Argentina, es la erradicación de la pobreza, cómo uno no puede trabajar el ODS 1 dejando de lado otros 7 ODS que están directamente conectados. Entonces, cómo esa articulación dentro de una prioridad nacional puede aterrizarse. Estas son, digamos, estamos desarrollando la herramienta para ayudar. Paraguay nos ha pedido, Bolivia nos ha pedido. Hay un montón de países de la región que ya están viendo cómo se puede hacer esto. No me detengo más aquí, si hay preguntas luego lo podemos ver. Y llego a las conclusiones. Las conclusiones básicamente es la definición de progreso multidimensional, que ya la hemos discutido. Creemos que estas transformaciones importantes que han pasado en la región están inconclusas. Hay transformaciones inconclusas de ciudadanía por exclusiones duras, hay transformaciones inconclusas en la propia economía, que no está en condiciones de prevenir recaída en pobreza, y hay transformaciones inconclusas de nuestro sistema económico, que todavía no es respetuoso del medio ambiente. Creemos que uno de los retos más importantes que hay ahora es mantener los logros que con tanto esfuerzo se han conseguido en los últimos 10 años. Tiene que ver de nuevo con tener una capacidad fiscal para poder impulsar las políticas que previenen la recaída, y creemos que lo que se viene ahora y donde queremos esforzarnos y centrarnos es en acompañar a cada país para aterrizar los ODS en sus respectivas realidades, en sus respectivas particularidades. La última frase que tengo que decir es que todo el informe y el título de Bienestar más allá del ingreso lo que está tratando de decir es que los retos del desarrollo no se desvanecen cuando uno cruza un determinado umbral de ingreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, subsecretaria. Secretaria General, el desafío no es pequeño, ¿no? El bienestar más allá del ingreso para la región más desigual del mundo. Muchísimas gracias, Santiago, y muchas gracias por la invitación, para estar aquí. Casa de América siempre ha sido para nosotros un apoyo y un lugar de encuentro, así que muchísimas gracias. Gracias también al secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, que ha sido siempre un amigo. Lo fue cuando estábamos en el PNUD, lo es ahora que estamos en la Secretaría General. Jesús, de verdad, muchas gracias. Y por supuesto la alegría de estar aquí con Jessica Falleta. Trabajamos juntas cuando yo estaba todavía como directora regional para América Latina, y luego nos tocó un poco más ya cuando fui administradora asociada. Y quiero de verdad felicitar en primer lugar a España y al PNUD, porque la contribución de España en apoyar los informes de desarrollo humano para América Latina ha sido una contribución constante y ha dado de verdad un arsenal de reflexión intelectual sobre los problemas de la región. Y el informe de desarrollo humano es por excelencia eso, un instrumento para pensar la realidad, proponer cosas desde una perspectiva de desarrollo humano. Y eso no ha sido menor. Mencionaban aquí el informe que hicimos en el 2010 sobre todo el tema de seguridad ciudadana en Centroamérica. Sigue siendo hoy un problema fundamental. Muchas de las claves todavía
las podemos encontrar en ese informe. Después hizo un informe regional para toda América Latina. Hicimos el informe de desarrollo humano sobre desigualdad, más o menos al mismo tiempo, y sobre juventud en el Cono Sur. Los tres temas fundamentales que hoy se vuelven a retomar, y de verdad felicidades, Jessica, por volver a retomar el tema de la multidimensionalidad. Este no ha sido un tema fácil, ¿no? Cuando introdujimos la primera vez el indicador de pobreza multidimensional, lo hicimos en el informe para América Latina, luego lo llevamos al informe global de desarrollo humano. Créanme, fue muy difícil. La discusión en los distintos organismos internacionales de si debíamos abandonar, medir la pobreza solo por ingreso y irnos a una medición mucho más multidimensional es todavía controversial. Y sin embargo, ahí esta fue una contribución de América Latina, una contribución que viene también del apoyo que España nos dio para estos informes. Y todavía esa pelea está planteada, no está ganada. Todavía hay una gran discusión, tanto en el Banco Mundial como en el PNUD, como en la comunidad internacional, sobre cómo medir la pobreza. Y yo diría que esto va más allá, porque ya no es solo la discusión de cómo medir la pobreza, sino cómo medir el progreso, el bienestar de la gente. Y eso es una adición, es un aporte que nos lleva hacia adelante y de verdad muy importante. Y yo lo pondría de esta manera. En realidad, cuando uno mide la pobreza por ingreso, lo que tiene es una medida discreta. O sea, lo único que hace es diferenciar entre gente pobre y no pobre, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que los países que tienen mucha gente alrededor de la línea de pobreza, ¿no? O sea, uno no es distinto porque alguien gane $4, que es la línea de pobreza en América Latina, y el otro gane $4.25, ¿verdad? La persona que gana $4.25 por día y está por encima de la línea de pobreza es realmente igual a aquella que gana $3.99 y está por debajo de la línea de pobreza. Y estas dos personas, como son diferenciadas por una línea absoluta, ¿no? Unas recibirán apoyo del Estado y la otra no. Y por lo tanto se puede convertir en una medida que en lugar de incluir, excluye. O sea, diferencia a los iguales, de hecho, ¿verdad? Por una arbitrariedad de la línea. Entonces la pobreza multidimensional, ¿qué viene a hacer? Viene a tratar de corregir ese problema, ¿no? De entender no solo la foto, que es lo que nos daría, digamos, la línea de pobreza absoluta, y tratar de entender la trayectoria, o sea, la película. Cuando hicimos el indicador del índice multidimensional, preguntábamos, por ejemplo, uno de los indicadores es, ¿ha habido mortalidad infantil en esta familia durante los últimos 5 años? Porque si esa familia ha pasado por una realidad como esa, que se debe a la falta de una asistencia o a la falta de buena nutrición o a la falta, alguna falta que en ese momento evidenciaba una carencia, si bien hoy puede tener un ingreso por encima de la línea de pobreza, es claramente esa familia, en su evolución como familia, una familia que probablemente todavía nos refleja características importantes del impacto que la pobreza y la vulnerabilidad tienen, ¿no? Entonces, los indicadores multidimensionales tratan de hacer eso, tratan de construir una película en lugar de una sola foto. Y en América Latina, como bien se dijo en la exposición, mucha gente va y viene de la línea de pobreza. Hay una grave enfermedad en la casa, caen por debajo de la línea de pobreza. En México, por ejemplo, recuerdo, Roberta, un estudio que decía que mucha de la gente que caía por debajo de la pobreza en México lo hacía por los gastos de bolsillo de salud que tenían que hacer. Recuerdo esta discusión cuando se hizo el seguro de salud
popular en México. Y precisamente presentaban esos datos. Mucha de la gente caía por debajo de la línea de pobreza en una enfermedad de la familia por los gastos de bolsillo que tenía que hacer en medicinas o en pagos de salud. Bueno, si hubiéramos medido solo por ingreso los pobres, esa familia no hubiera sido considerada una familia por debajo de la línea de pobreza. Entonces, esto es un elemento fundamental, no ya para medir cuántos pobres hay en el mundo, porque tal vez esa no es la intención fundamental. La intención fundamental son esas últimas láminas. O sea, ¿cuáles son las políticas públicas adecuadas para evitar este fenómeno? Y además, si queremos combatir la pobreza, hacerlo con justicia. O sea, no diferenciar entre los iguales y poder tener una batería de políticas públicas que den cuenta de las distintas vulnerabilidades y de la estructura de esa vulnerabilidad dentro de nuestras sociedades. Igual con respecto al progreso, ¿no? O sea, el bienestar de la gente pues no está medida solo por su línea de pobreza, también por su entorno comunitario, por los bienes públicos a los que puede tener acceso y por supuesto por bienes tan preciados como son la seguridad, ¿no? Mucho de ese bienestar en los países donde experimentamos índices de violencia muy elevados, pues se disminuye independientemente del ingreso que la gente tenga precisamente por no tener acceso a un bien tan fundamental como es la seguridad y el derecho a la protección de la vida finalmente. Mi segundo comentario es, o sea, en ese sentido, qué dicha que han seguido adelante con esto, esta es una contribución muy importante, esta es una reflexión muy importante para las políticas públicas. Mi segunda reflexión es sobre estos temas de desigualdad, donde nosotros sabemos que en nuestros países la desigualdad no se puede medir tampoco solo por ingreso, ¿no? Podemos medir la desigualdad por ingreso, pero sabemos que muchas de las dinámicas de desigualdad en nuestros países son dinámicas de desigualdad horizontal. ¿Qué es desigualdad horizontal? Vertical es por ingreso. ¿Qué es horizontal? Es entre los grupos, hombres y mujeres, afrodescendientes, indígenas, la comunidad LGBT. Bueno, muchas de las desigualdades son desigualdades por discriminación, no solo por ingreso. Y claro que las desigualdades por discriminación se manifiestan también en la posibilidad de mejorar los ingresos. Un indígena en nuestros países tiene que estudiar por lo menos 3 años más para poder tener el mismo ingreso que un no indígena en la mayoría de nuestros países. Bueno, entonces, las desigualdades horizontales que también fueron puestas de manifiesto en el informe son fundamentales y hay que dar cuenta no solo de las desigualdades por ingreso, sino también de las desigualdades por grupos de población que sufren discriminación independientemente muchas veces de su ingreso. Y que lo digamos las mujeres en términos de nuestra pelea por la equidad. Y mi tercer, bueno, ahí se hizo el índice de desarrollo humano por desigualdad, precisamente en el PNUD, que también fue un aporte muy importante. Y mi último punto es llamar la atención sobre lo que el informe dice en términos de las políticas más integradoras, ¿no? El hecho de que las políticas tienen que poder integrar varios elementos al mismo tiempo. Y aquí yo recordaba, siempre que yo hablaba del desarrollo sostenible, yo decía que parte del problema en el desarrollo sostenible era que todos decíamos que sí, que el desarrollo sostenible tenía que tener 3 pilares, lo económico, lo social y lo ambiental, ¿no? Pero cuando íbamos a hablar con los economistas decían, no, 3 pilares, pero lo más importante es el crecimiento. Y cuando íbamos a hablar con la comunidad que se encargaba de la lucha contra la pobreza y de desarrollo social, nos decían, no, claro, 3 pilares, pero lo más importante es la pobreza. Y cuando íbamos al sector ambiental nos decían igual, ¿no? 3 pilares, pero lo más importante es la sostenibilidad ambiental. Y aquí de lo que se trata,
y porque si no se vuelve muy complejo realmente, ¿no? Cómo entrar a tantas variables a la vez. De lo que se trata es que no importa cuál sea la ventana de entrada al problema. Lo cierto es que las políticas públicas tienen que ser diseñadas considerando los impactos en las otras dimensiones. O sea, lo importante es que la matriz de política sea la misma para atacar los mismos problemas, porque si no, una política pública borra la otra. O sea, como decimos nosotros, se borra con el codo lo que se hizo con la mano, ¿no? Entonces, cuando las políticas públicas son inconsistentes, entonces se anulan entre sí y producen una gran ineficiencia en nuestra posibilidad de avanzar hacia adelante. Entonces, no es el punto de entrada, sino más bien la llegada a unas políticas públicas coherentes que den cuenta de los impactos en todas las otras dimensiones. Y aquí voy a tener una divergencia con el informe. Yo creo que todos queremos políticas fiscales progresivas e impuestos directos, pero cuando hacemos análisis específicos en los países, voy a contar el ejemplo de mi país. En los años 90, el impuesto de renta, que es el impuesto de ingreso acá, ¿cómo se llama? De renta también. El impuesto de renta era más regresivo que el impuesto de ventas. ¿Por qué el impuesto de renta era más regresivo? Porque había mucha más evasión en el impuesto de renta que en el impuesto de ventas. Y el impuesto de ventas tenía una canasta de bienes de consumo popular que estaba exenta del impuesto. Entonces, al final, todos queremos impuestos progresivos, todos queremos impuestos directos, pero no serán progresivos si no existe la capacidad institucional para cobrarlos y evitar la evasión, que es la evasión precisamente de los que tienen más y no de los que tienen menos. Y muchas veces una canasta exenta de impuestos indirectos a los bienes de consumo popular puede dar un resultado progresivo que no hubiéramos esperado si no supiéramos que nuestros sistemas tributarios son sistemas tributarios imperfectos y muchos de ellos sin la capacidad para tratar de cobrar impuestos en soluciones que son muy complejas, muy buenas en el escritorio, pero muy malas en la realidad. Así que con eso también hay que tener cuidado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretaria. Secretario de Estado, tienes la palabra. Buenas tardes, sí, Santiago. Es un gusto estar aquí con Jessica y con Rebeca, también acompañado. Quería saludar también a los embajadores, a Leire y a Carmelo, que han estado en los dos lados del juego, ¿no? En el gobierno y en el PNUD, y han trabajado en todo esto. Y felicitar al PNUD y a Alejandro por la exposición y por el trabajo desde 1990, en el que estábamos trabajando con Carmelo en el ICI también en aquella época, para apoyar al PNUD en este índice de desarrollo humano que se ha convertido en este elemento multidimensional de medición de la pobreza. Voy a decir, en primer lugar, que esta tarde es algo especial, ocurre algo que no es frecuente en las charlas en las que participo, que es que los dos ponentes anteriores han sido muy brillantes y muy interesantes. Y tanto la presentación de Jessica y Alejandro, que ha sido muy clara y yo creo que muy ilustrativa de un trabajo profundo que ha hecho el Programa de Naciones Unidas en esta materia, como la glosa brillante de Rebeca, hacen que nos interese lo que han dicho y que además nos haga interesarnos en las cosas que han dicho y en los efectos de las cosas que han dicho. Así que espero no estropearlo después de estas dos intervenciones. Yo creo que para romper un poquito el tono del informe, reconociendo el gran valor que tiene y creo que es muy pertinente, yo sería algo más positivo, porque lo que nos ocurre hoy en día es que estamos marcados por un volumen de información muy alta y ese volumen de información nos trae unos sesgos muchas veces en el pensamiento y nos condiciona nuestra forma de pensar. Entonces, a veces de tanto hablar, sobre todo cuando el sesgo es negativo, cuando hay un elemento que es negativo en las cosas, nos impide ver el resto de la realidad, que es positiva. Y yo querría señalar la parte positiva. La parte positiva del informe que habéis señalado es que América Latina está mucho mejor ahora en su conjunto y en cada uno de los latinoamericanos que viven hoy
en su conjunto, en cada uno de ellos, mejor que lo que estaba en los años 90, que había guerras en todos los lugares, que estaban en unos procesos de transición a la democracia, en los que los datos que nos daba el Programa de Naciones Unidas pues decía que había muchos más pobres, ya no como entre esos que están en la frontera, en términos absolutos y en términos relativos a la población, mayor número de pobres. Yo creo que está mejor que en los años 2000, cuando se empezó los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y creo que hay que hacer una aportación positiva porque hay que hacer ver a nuestros países, a nuestros ciudadanos, que lo que hemos hecho vale la pena, lo que ha hecho la cooperación internacional, lo que han hecho los gobiernos, lo que ha hecho la democracia, lo que ha hecho la participación ciudadana en todos estos países a lo largo de todos estos años, ha valido la pena, ha sacado a personas de la pobreza en todo el mundo y muy especialmente en América Latina, y ha dado más oportunidades a muchas personas en América Latina. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta sin dejar de ver la otra parte de la realidad, que es todo lo que nos queda por hacer, cuáles son los problemas, y yo creo que allí el informe del PNUD es muy pertinente porque nos hace un estudio bien hecho, basado en datos, basado en realidades y sobre todo con proyecciones multidimensionales, porque efectivamente no se trata solamente de un problema de ingresos, se trata de un problema general, de un problema de expectativas en la gran mayoría de las personas que han visto que podían salir de la extrema pobreza, pero que están terminando cayendo de nuevo, como estabais señalando anteriormente, ante cualquier inconveniente, ante cualquier eventualidad. Y yo creo que esto no es una cuestión solo de América Latina, está ocurriendo en todo el mundo, está ocurriendo en Asia, está ocurriendo en Europa, está ocurriendo en Estados Unidos. Hay una crisis en la que hemos estado viviendo, muy profunda, que empieza con la caída de Lehman Brothers, que ha seguido con la crisis del euro y que de alguna manera se mantiene en este momento, cuando pensamos que sacábamos la cabeza, se mantiene de alguna manera con la crisis de los mercados emergentes. Esas capacidades que tenían de arrastre de la economía, tanto China como India, pero muy especialmente Brasil, pues no está siendo tan fuerte como parecía, o no tan consistente o no tan insistente, y eso ha hecho que el panorama de América Latina a partir de 2010 sea distinto que el que ha tenido en la primera década, y eso ha hecho que los ingresos sean menores, en los ingresos fiscales en todos los países, sobre todo en América del Sur, sean menores de los que ha habido en la primera década, y que el espacio para esas políticas públicas sea menor. Pero hay que ver la parte positiva. Yo creo que la parte positiva es que se han puesto en marcha programas sociales muy importantes de inclusión en todos los países, y que con cambios de gobierno de distinto signo esos programas no se han tocado, porque yo creo que son ya conquistas sociales que son necesarias para cualquier gobierno que quiera mantener una legitimidad democrática en los países de América Latina. Pero existe esa incomodidad, ese malestar de un cierto bienestar. Es lo que nos ocurre en buena medida en Europa, esa falta de llegar a las expectativas que nos hemos marcado. Es lo que decía en España Ortega y Gasset: lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Vemos España y realmente pues ves un país que funciona, con muchos problemas también, pero no merecemos este autoflagelo que nos estamos dando, ¿no? Yo creo que hay un margen para hacer las cosas con mayor consenso, con mayores diálogos, con mayores políticas, o sea, más pensar en políticas y no en políticos, y yo creo que hay un espacio enorme en todos los países de América Latina, pero también en España y Portugal como miembros de la Comunidad Iberoamericana, para hacer las cosas mejores. ¿Y qué hemos hecho en la cooperación española, además de apoyar al Programa de Naciones Unidas, además de apoyar este tipo de informes? Yo creo que uno de los elementos y de los mensajes importantes de la cooperación española para América Latina es que hemos mantenido el apoyo a los países de renta media, algo que nos cuesta mucho cuando lo tratamos de explicar en otros foros, muy especialmente en el ámbito de la Unión Europea, o cuando se trata de explicar en lo que fue la negociación del Instrumento de Cooperación para el Desarrollo. Hay un enfoque en la cooperación internacional basada precisamente en la renta y en buscar en los países menos avanzados, en los países con mayores dificultades económicas, que olvida y que ha llevado a políticas de graduación y de salida de países de renta media. Y como os habéis explicado ahora, y yo trato de explicarles a mis colegas europeos cada vez que tenemos reuniones de cooperación para el desarrollo, reuniones ministeriales de ministros de desarrollo, es que hay que
evitar esa trampa de la renta media, hay que seguir apoyando, y no cuesta tanto seguir apoyando los esfuerzos de estos gobiernos y de estas sociedades que han conseguido avances, porque esos avances son los que nos van a permitir saber que el camino hacia el desarrollo no es solamente una caridad para ayudar a sobrevivir a las personas en situaciones más desesperadas, sino que es un elemento que nos permite a todos tener la esperanza de que el buen hacer, el buen trabajo, la inclusión social, las políticas públicas activas permiten salir adelante. Eso es lo que hemos hecho con la cooperación española y es lo que vamos a llevar a la cumbre de la Unión Europea CELAC dentro de unos días en República Dominicana, para que esa política de diferenciación, esa política de graduación no afecte negativamente a los esfuerzos de los países de América Latina. Hay, para concluir, un elemento que creo que es interesante que habéis marcado en las dos intervenciones de la multidimensionalidad y de lo que decía Rebeca, de la necesidad de una seguridad y de la necesidad de elementos que van más allá del ingreso, que es el apoyo comunitario y el apoyo de las familias. Y en eso también yo creo que la comunidad iberoamericana, y allí yo creo que incluyo claramente a Portugal y España, hemos tenido en épocas de crisis un colchón que no tienen otras sociedades, que es el colchón de la familia y el colchón de la comunidad. Y yo creo que eso es un elemento también que contribuye a lo que dice el informe mundial sobre felicidad, que 13 países de los 50 más felices del mundo están en América Latina, de los que se consideran más felices del mundo. En muchos casos, el primero es el de Costa Rica, que como todos ustedes saben, es un país pura vida. Yo, como en estos días no puedo evitarlo, ya lo sabe Jessica, lo sabe Rebeca y lo sabe Santiago, el citar que estamos en el 400 aniversario de la muerte de Cervantes y que el Quijote es un pozo de sabiduría que lo puedes utilizar para todo, con motivo o sin él, yo querría señalar que también Cervantes en el Quijote era muy consciente de esta dimensión de esta multidimensionalidad del desarrollo, y para él no había una sociedad justa y feliz sin libertad. Y decía Don Quijote a Sancho cuando salían de la venta del Palacio de los Condes, allí cerca de mi ciudad, cerca de Zaragoza, a orillas del Ebro, y que les habían tratado muy bien, les habían dado durante unos días de comer excepcionalmente en grandes banquetes, etcétera, aunque a costa de reírse de ellos. Don Quijote, que no estaba tan loco, le dice a Sancho: libertad, Sancho, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Y dice un tema que viene muy a mano con la cooperación para el desarrollo y con lo que hace el PNUD y lo que hace la cooperación española. Le dice Don Quijote a Sancho: venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede la obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. Es mejor no tener que agradecerlo y hacer las cosas confiando en Dios y haciendo las cosas nosotros con el mazo dando. Así que creo que este es un magnífico informe y, como siempre, Don Quijote y Cervantes tenían razón. Muchas gracias. Muy bien, pues después de estas... Por supuesto, adelante. No, muchas gracias. Tengo que decir una cosa porque ando este abanico que es un signo de Iberoamérica, porque está inspirado en el abanico español, obviamente. Lo hizo una asociación de mujeres cerca de Cartagena y lo presentamos en el acuerdo que se firmó el lunes, en el acuerdo de paz que se firmó en Cartagena el lunes, que es una de las cosas más importantes e históricas que hemos vivido en estos tiempos. Entonces, solo recordar el acuerdo de paz que va en esta dirección. Cuánto más bienestar podrá tener Colombia y la región, porque se ha firmado un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Ojalá que se ratifique el próximo 2 de octubre. Nada más eso. Bueno, es un abanico pai, ¿no? Que también habla del galeón de Manila, porque no se pliega. Muy bien. Después de estas 3 o 4 intervenciones tan brillantes,
abrimos el turno de preguntas. Les recuerdo que quien quiera hacer algún comentario o pregunta tiene a su disposición estos papeles de encima de la silla para pasármelo. Gracias. Javier Doncel, de Prensa Latina, siguiendo el tono positivo que estaba marcando el secretario de Estado, pregunta en qué países se ha observado un mayor progreso en materia de derechos de desarrollo humano, y también en cuáles la clase media es más débil. No sé si la señora Falleta podría contestar. Bueno, sí, creo que tengo aquí. Realmente uno del análisis que hacemos ahora con el informe es justamente en toda América Latina, ¿no? Si bien el informe tiene un enfoque regional, toda América Latina en sí ha hecho un adelanto, sobre todo cuando medimos por reducción de pobreza, pero también de cuántas personas han entrado en las clases medias. Sin embargo, por supuesto, no todos los países de América Latina han sido de la misma forma. Y en ese sentido, pues, debemos decir que hay todavía rezagos y en América Latina existe todavía uno de los países, el país el país en el que menos ha avanzado por muchas razones ha sido Haití. Todavía es uno de los países que es considerado un país digamos, todavía de renta baja, en un país, en un continente de renta media. Pero por supuesto que en ese sentido pues hay países que se han destacado más que otros en cuanto a su avance en reducción de la pobreza, y ahí tenemos pues a Perú, por supuesto, a Brasil, a mi propio país, Ecuador, que ha hecho grandes avances en reducir la pobreza, y en eso pues vemos también que hay otros países que han hecho, que nosotros les ponemos cuando hacemos el ranking de desarrollo, del índice de desarrollo humano, pues este año me parece que le hemos puesto al primero a Chile, Argentina, que son los que nosotros medimos por una medición más allá de únicamente el ingreso per cápita, ya usando nuestro índice de desarrollo humano. Entonces todavía tenemos, digamos, desigualdades dentro de la región. Sin embargo, cuando vemos a la región comparada con otras regiones, es la región que más ha reducido desigualdades y más ha reducido pobreza. Y son justamente, ese es uno de los mensajes principales del informe, es que son estos logros, además digamos, de los logros sociales en general, los que debemos resguardar y para lo que nos estamos enfocando en este informe. Juan Manuel, no entiendo el apellido, pregunta cuál es el aporte de la cultura en general en el índice de desarrollo humano, y específicamente cuál es el aporte del patrimonio cultural en el desarrollo humano. No sé quién quiere contestar. Yo creo que aquí a lo mejor tu secretaria. Bueno, me parece buenísima la pregunta, porque yo siempre he dicho que la columna vertebral del espacio iberoamericano es la cultura, ¿no? Y probablemente somos una de las instituciones que más insiste en el tema de los bienes culturales y de los bienes públicos culturales, porque la cultura representa parte de lo que hace la cohesión social de la sociedad, de la posibilidad de entendernos unos a otros, de reconocernos en la diversidad. Y precisamente hemos estado trabajando intensamente en esa dirección. El índice de desarrollo humano no da cuenta de este elemento, no ha sido nunca medido ni nunca incorporado, pero cuando el PNUD dice que estamos hablando de comunidad, estamos hablando también de los bienes culturales de esa comunidad. Y lo digo porque parte del tema de la cultura y de su aporte en los temas de desigualdad y de discriminación tiene que ver, tiene que ver con el aporte y no con la vulnerabilidad. Déjenme explicarme porque me parece que esto de verdad es importante. Yo creo que una de las manifestaciones más duras de la discriminación es la invisibilidad.
la invisibilidad de las capacidades y de lo que grupos humanos han aportado al bienestar de todos nosotros y a al patrimonio, del patrimonio cultural, al patrimonio cultural de todos nosotros. Una de las cosas que hay que rescatar es todo lo que nos ha dado la cultura indígena y el aporte que ha hecho a lo que somos hoy en día, o todo lo que han hecho los grupos afrodescendientes a lo largo de América Latina y que está completamente invisibilizado como aporte cultural en la historia oficial, digámoslo de alguna manera. Entonces, una manera de combatir la desigualdad, una manera de combatir la discriminación es precisamente reconocer el aporte, no hablar de estos grupos humanos, igual que decimos las mujeres, ¿no? Nosotros no somos un grupo vulnerable, somos un grupo vulnerado, que es distinto. No es, cada vez que hablamos del tema de la equidad de género, entonces hablamos de las vulnerabilidades de las mujeres. No, nosotros no queremos hablar de las vulnerabilidades de las mujeres, queremos hablar de los obstáculos para que nuestras capacidades, nuestro aporte a la sociedad se manifieste en toda su potencialidad. Y yo creo que la cultura ayuda a hacer eso, ¿no? Es un cambio cultural lo que necesitamos para realmente combatir la discriminación y la desigualdad. No es solo un cambio en el ingreso, es un cambio en lo que creemos del otro y en la manera en que nos reconocemos. Una cosa de Santiago, una de las peculiaridades de la cooperación española, que no es frecuente en otras, es que tenemos también una dimensión de cooperación para el desarrollo cultural. Y tenemos un ámbito que llevamos muchos años trabajando, que es el de los programas de restauración de patrimonio y escuelas taller, que es fundamental y que hemos contribuido a la restauración de patrimonio en toda América Latina con una recuperación de la memoria, una recuperación del valor y de los espacios, pero también en la formación y en la integración de jóvenes en situaciones de marginalidad, en situaciones de dificultad, que han encontrado un oficio a través de las escuelas taller que restauraban ese patrimonio. Y además de eso, los centros culturales españoles, claro, en América Latina, y me estoy acordando en este momento especialmente de El Salvador, son un lugar de encuentro, de esa visibilidad, ese lugar de hacer cosas positivas y de sacar a los chicos de pandillas o de zonas de peligro. Así que yo creo que ahí también sí que estamos trabajando de una manera directa entre cultura y desarrollo. Hay un lazo de cultura y desarrollo. Muy bien. Luis Márquez le pregunta a Alejandro Pacheco. Alejandro, ¿cuál es el impacto de la vulnerabilidad energética en los países del Caribe, teniendo en cuenta que son los que más pagan por energía? Si quieres ponerte aquí. Creo que en esa pregunta hay varias respuestas, ¿no? La primera y más complicada es que en realidad uno de los problemas que tenemos en el Caribe es que tenemos bastantes pocos datos. Mucho del ejercicio que hemos hecho para el informe de América Latina no lo hemos podido reproducir para el Caribe por falta de datos, y de hecho cuando mostraba el ejemplo de Jamaica era el único caso en el que podíamos medir las transiciones. Lo que estamos viendo con respecto al tema energético, cambio climático, son dos. Por un lado, el impacto que tiene la carga energética como parte del presupuesto del Caribe, que es enorme, y que el hecho de que ahora hayan bajado bastante los precios el precio del combustible está teniendo un espacio bastante importante dentro de los presupuestos del Caribe, a pesar de lo cual los países son conscientes, absolutamente conscientes de que no pueden seguir dependiendo de fuentes tradicionales energéticas cuando tienen tanto potencial para fuentes alternativas y renovables. Y ahí está el caso de Aruba, por ejemplo, que está convirtiéndose en un país completamente basado en fuentes renovables y que está creando, con apoyo de la cooperación, un centro para permitir al resto de países del Caribe replicar esa misma práctica, ¿no? Y por otro lado está, por supuesto, que tiene todo que ver con lo que en la agenda de los ODS se llama responsabilidades comunes pero diferenciadas, el hecho de que el Caribe sufre los embistes del cambio climático sin ser uno de los principales causantes del mismo, ¿no? Yo creo que por ahí van un poco las respuestas. Muy bien, muchas gracias. Lorenzo de Castro de Telefónica pregunta a todos los ponentes: ¿qué influencia creen que puede tener la crisis de la clase o las clases políticas en general, cita varios casos de todos conocidos, en la puesta en práctica de las políticas públicas que ayuden a erradicar la pobreza? Sin gobiernos estables será muy difícil conseguir tan interesantes objetivos.
El político aquí que responde. La experiencia propia te dice que con un gobierno en funciones se crece mucho, ¿no? El PIB. Así que es posible que tengamos que seguir así, pero no, yo lo que he dicho en mi intervención, hay un elemento que no es objeto de esta reunión, ¿no? Pero que es verdad que ha habido unos cambios políticos en América Latina, en buena medida, más recientemente en Brasil, en Guatemala, en Paraguay hace unos años, que vienen del Parlamento, de las Asambleas Nacionales y que, utilizando los mecanismos constitucionales de cada país, han cambiado al presidente de la República en un sistema presidencial. Y eso es algo que chirría, que no es lo natural en un sistema presidencial. Pero en todos estos casos se siguieron las provisiones constitucionales y ha habido un cambio. Lo que sí que yo, y eso lleva a otras discusiones, pero lo que sí que yo veo es en todos estos casos y en algunos en los que ha habido un cambio de gobierno de signo distinto, de un gobierno pues más bien bolivariano o un gobierno que se consideraba de izquierdas, como es el caso de Argentina, eso no ha significado y no puede significar que haya un cambio en las políticas sociales o en las políticas públicas que deje desguarnecidas a las personas que se han incorporado a esa clase media incipiente gracias a políticas de apoyo social. Ninguno de los nuevos gobiernos lo ha hecho, ninguno lo va a hacer. Sí que va a haber cambios en matices, en qué tipo de política se hace, cómo se hacen los incentivos, etcétera, ¿no? En el caso de Argentina ha habido un cambio que yo creo que además apunta a lo que decía hace un momento Rebeca, ha habido un cambio en los subsidios a la energía, que yo creo que es una cosa razonable. No era lógico que en una ciudad como Buenos Aires, en las mejores zonas de Buenos Aires, pagabas $5 por toda la energía, igual que en una villa, ¿no? Es decir, esos subsidios indiscriminados, en definitiva, eran más injustos que un subsidio focalizado, ¿no? Aunque es un problema que existe todavía en Argentina y que tienen que decidir. Pero yo creo que los cambios políticos, que yo creo que hay unos elementos de avance en América Latina que no se van a poder echar atrás y que todos los gobiernos tienen unos programas sociales que son básicos para mantener mínimamente la inclusión social en su país y que son básicos para el funcionamiento democrático. De hecho, Sí, por favor. Una palabrita sobre eso. De hecho, hemos hecho ese análisis, no necesariamente por un interés político, pero sí a lo largo del tiempo. Y a lo largo del tiempo, los colores políticos en los países de la región han cambiado, sobre todo cuando hemos hecho en los últimos, cuando ponemos un periodo de 20 años, y vemos que independiente, por eso se destaca mucho la región latinoamericana, que a pesar de que han habido a lo largo de, inclusive en cualquier momento en el tiempo, gobiernos de un lado o de otro, independientemente de eso, ha habido avance e innovación en las políticas públicas, las políticas sociales también de América Latina y el Caribe, y también se ha reducido la pobreza. Por eso pues coincidiría que los vaivenes políticos pues esperamos que cambien algunos factores, pero ojalá no el avance social que se ha hecho en la región y sobre todo la innovación en política social que ha habido en nuestra región. Sí, yo creo que hay una cosa muy importante, y es que esta emergencia de la clase media en América Latina lo que significa es que tenemos una ciudadanía que tiene más voz, que es más exigente, que es menos tolerante con la inequidad y con la pobreza y con la corrupción. Y yo creo que eso es muy importante, porque uno puede ver estos cambios políticos o estos problemas políticos como el vaso medio lleno o como el vaso medio vacío. Y en la parte de ver el vaso medio lleno es que parte de esta dinámica política tiene que ver con una ciudadanía mucho más exigente, que es lo que queremos. Entonces no podemos ver esto solo como del lado negativo, que mal, que no, hay una dinámica política que me parece que nos tiene que hacer a todos reflexionar sobre los sistemas políticos y cómo vamos a poder responder a las demandas de esa ciudadanía. Y yo creo que más bien el problema que está viviendo
América Latina en este momento es esa intersección entre un crecimiento económico y una inclusión social que produjo una clase media o una ciudadanía mucho más consciente de sus derechos y con muchas más expectativas y como dije antes, mucho más exigente en un momento de desaceleración económica. Y cómo el sistema político va a responder precisamente a eso de una manera distinta a como se respondía antes, porque requiere mucho más diálogo, requiere cambiar la conversación en la región, en la sociedad, para poder efectivamente responder de mejor manera a esta nueva realidad. Y me parece que eso es un signo de pregunta, ¿no? Muchas veces en el desarrollo, la economía y la sociedad van más rápido que las instituciones. Y cuando las instituciones se quedan rezagadas, tienen que repensarse para poder efectivamente dar el salto que la sociedad requiere. Y me parece que eso es más bien lo que estamos viendo en la región. Se ha reportado esto de una manera muy negativa, cuando a mí me parece que más bien estamos en un momento complejo, pero yo lo veo más bien como un momento positivo en términos de las sociedades hacia adelante. Sí. Bueno, hay muchas más preguntas, pero creo que no da mucho tiempo a más. Preguntan el impacto en la agenda de las migraciones, la invisibilidad de la mujer, el impacto de la caída del precio de materias primas en América Latina. En fin, no sé, hay tantas cuestiones abiertas. No sé si por no prolongarnos mucho más, quieren hacer una última reflexión a lo mejor, quizá en torno a esos temas, antes de cerrar, y quizás seguimos el orden de intervenciones. Primero, subsecretaria, si quieres hablar. Bueno, aprovecho también para agradecer nuevamente el interés, la presencia de todos ustedes. Quiero, sobre todo amigos como Carmelo, que gusto encontrarnos aquí, y también los embajadores, gracias por el interés. Me alegra mucho tener esta conversación aquí en España. Yo creo que España tiene que sentirse no solamente orgulloso, diría, pero realmente ha hecho una contribución enorme a lo largo de los años, ha sido acompañado a la región en las buenas y en las malas, debo decir. Y esto, gran parte de lo que estamos hablando del progreso de América Latina, pero también justamente de resguardar eso, ha sido también gracias al apoyo que ha tenido España. Y en eso, pues, lo que estamos haciendo también con este informe es hacer una reflexión sobre dónde estamos, lo que se ha logrado, pero más importante, lo que falta por hacer y las inversiones que tienen que hacerse a los gobiernos, el apoyo que se necesita. Y ahora que tenemos una Agenda 2030 que nos une a todos, por primera vez una agenda de desarrollo sostenible que es universal para los países ricos y para los países en desarrollo. Entonces, creo que ahí es una oportunidad aún más de seguir, de reforzar esta alianza entre España y América Latina, y en ese sentido, pues, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, pues agradecemos ser parte de esta alianza, y pensamos que con esta contribución, que no solamente es intelectual, tratamos de hacerla también práctica, porque de aquí han salido metodologías, análisis, instrumentos que van a ser útiles para muchos gobiernos. Ya tenemos pedidos de por lo menos de un 80% de los países de la región, de cómo apoyamos hacia adelante en la implementación de esta agenda. Entonces, en eso, pues, creo que España tiene también mucho que decir y que seguir apoyando, pero sobre todo porque gran parte de los logros, que es lo que hemos llamado la atención, y también de lo que falta en esta región, las discriminaciones, las desigualdades, pues hay mucho todavía que apoyar en América Latina y el Caribe. Así que en eso diría yo que esperamos seguir en una alianza fuerte con España. Gracias. Secretaria, ¿quieres añadir algo? Bueno, yo creo que hemos hablado mucho, ¿no? La gente ya debe estar cansada, pero decir lo importante que es este esfuerzo, volver a felicitar de verdad a España y al PNUD por seguir con esta contribución intelectual, con esta reflexión sobre la región, reiterar lo que dijo
el secretario de Estado y lo que dice el informe del PNUD y lo que dijo Jessica, en realidad estos han sido años en los que por primera vez América Latina ha crecido con mayor equidad, pero seguimos siendo un continente extremadamente desigual. La tarea no se ha terminado y tenemos la preocupación de que comenzamos a ver la reversión de algunos de estos indicadores. Tenemos que hacer lo posible por proteger lo que hemos logrado y mirar hacia el futuro pensando en dar un salto cualitativo con una juventud en América Latina que es el mayor cohorte de jóvenes que hayamos tenido alguna vez en la historia, una tercera parte de nuestra población, y también el grupo de jóvenes más educados que hayamos tenido nunca. Y creo que ahí tenemos que poner el énfasis. El énfasis ahora no solo en el acceso a la educación, sino en la calidad, en apostar por la diversificación de nuestro aparato productivo, apostar por la ciencia, por la tecnología, por el talento, que creo que es el rumbo, pero además el gran activo que tiene nuestra región. Así que con las preocupaciones que todos tenemos por el mundo que estamos viviendo, yo creo que en América Latina estamos viendo también ejemplos para el optimismo y de aporte a un mundo pues, mejor y más pacífico. Muy bien. Secretario. Yo simplemente de agradecer el apoyo que siempre tenemos en PNUD y en SEGIP, son dos buenos socios para el desarrollo en el mundo y en América Latina, e invitarles que el día 10 vamos a tener una discusión también aquí en Casa de América sobre 25 años de cooperación iberoamericana. Creo que allí los países amigos como Venezuela y hermanos como Venezuela y México pues han hecho una labor importantísima que queremos poner de relieve en esa reunión de 25 años, y les invito a que vengan y a que vean que se han hecho muchas cosas conjuntamente y que tenemos un buen récord de trabajo. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias a todos, a los tres ponentes por estas palabras. Enhorabuena por este informe. Es ya la tercera edición que se presenta en esta casa y, por supuesto, la casa está abierta para el futuro informe que seguro que recogerá estos avances positivos ante estos grandes desafíos. Y a todos, embajadores y a todo el público en general, gracias por su asistencia.